de charlas café, ¿no?, que estamos preparando desde el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Huelva, en colaboración con la Cátedra Andalucía Emprende, bueno, pues que estoy en este momento coordinando yo, Blanca Miedes, y hoy nos acompaña pues otro de nuestros intraemprendedores, extraemprendedores de la Universidad de Huelva, que es el profesor José Manuel Andújar, ¿no? Pues, bueno, yo no sé si ustedes son de la Universidad de Huelva, muy probablemente José Manuel Andújar pues no requiera presentación, probablemente no, pero por si acaso, ¿no?, y para las personas que, bueno, pues son de otros campos o de otros campus dentro de la universidad y no le conozcan, pues tienen, pues bueno, pues a lo mejor es uno de nuestros investigadores, ¿no?, y de nuestros docentes pues más destacados. Es licenciado en físicas y doctor en ingeniería aquí por la Universidad de Huelva, y es catedrático de ingenierías de sistemas y automática, y bueno, pues se dedica a este campo apasionante, ¿no?, y que tanto nos está modulando el futuro, que es la robótica, ¿no? No solo a la robótica, pero bueno, principalmente a la robótica. Es ingeniero y por lo tanto un maker, pero además de hacer, pues también publica mucho y es muy conocido en su campo. Y además, bueno, pues aparte de su trabajo individual y también en grupo, en la investigación y el currículum docente que tiene y en gestión universitaria, pues además también, bueno, pues contribuye a la organización de reuniones científicas, quiero decir, reuniones científicas de congresos científicos, y no me está saliendo ahora mismo la palabra, pero bueno, pues coordina, ¿no?, a nivel nacional bastantes grupos de investigación, bastantes sociedades, ¿no?, de investigación, y principalmente, bueno, pues de las más importantes en su campo. No les voy a contar todo lo que hace porque es absolutamente imposible, ¿no?, porque tiene una capacidad de trabajo enorme y además en temas muy, muy relevantes, y además muchas de estas cosas van a salir en la conversación, ¿no? Entonces, muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Blanca. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Sí, bueno, pues la audiencia sabe, ¿no?, si han estado en otras ocasiones, que yo inicio la charla con José Manuel y normalmente pensamos en una media hora, ¿no?, como para conocerle un poco, y luego pues a partir de la media hora y hasta que acabemos la hora del café, pues ustedes tienen el campo abierto pues para preguntar a José Manuel lo que él quiera. Mira, hay una primera pregunta que le hacemos a todo el mundo porque, bueno, no podemos ignorar los tiempos en los que estamos, ¿no?, que es ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento, ¿no?, tan difícil en el mundo, ¿no?, pues con esta pandemia? ¿Tú cómo lo estás viviendo y cómo lo vas llevando, ¿no? Bueno, realmente lo que te puedo decir al respecto es que digo hemos porque evidentemente me refiero al grupo de personas que trabajan conmigo, hemos cambiado, digamos, la forma de hacer las cosas, pero realmente estamos haciendo más cosas que antes, con lo cual no estamos ni mucho menos parados. Incluso en lo que se denominó la primera ola de la pandemia, pues nosotros estuvimos trabajando en los hospitales, ayudando y fabricando cosas que se necesitaban en ese momento y que no se tenían. Por tanto, la verdad es que no he parado. No has parado, o sea, para ti, bueno, has seguido con tu ritmo habitual, ¿no? Bueno, pues sí, esa es una de las cosas que yo quería destacar, ¿no? Cómo, bueno, aquí se ve muy, muy, muy claramente tu visión de maker, ¿no? En un momento en el que se produce la pandemia, se produce el cierre, se queda todo el mundo como muy desconcertado, ahí fijados en cómo encajar el problema, tú ya estás pensando en cómo encajar soluciones, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde os ponéis, pues tú, tu equipo y la gente de alrededor, a hacer algo, bueno, pues que en un momento dado era absolutamente necesario, ¿no? Porque en el primer momento de la pandemia toda la tensión era la falta de respiradores, ¿no? Y vosotros ahí os metéis de lleno. ¿Qué te motiva? ¿Cómo en ese momento, cómo te lo planteas? O ni siquiera te lo planteas, sino que vas, plaf, lo haces y ya. Pues mira, siendo consciente de la situación, con un compañero que nos conocemos de hace muchos años, que
ya está jubilado, pero trabajaba en electromedicina en el Hospital Juan Ramón Jiménez, Pepe Sánchez. Pues nos vemos y me dice Pepe, dice, José Manuel, tenemos que hacer un respirador. Y digo, pues vamos a hacer un respirador. Entonces nosotros prácticamente en el mes de abril teníamos ya desarrollado el respirador. Conseguimos un salvaconducto de la delegación del gobierno para poder viajar a Granada y fuimos a un centro especializado que hay en Granada para hacer pruebas de equipos médicos con animales, que son pruebas que hay que hacer para ir, digamos, llevando a cabo el proceso de homologación. Y nosotros a final de abril, principio de mayo, teníamos ya el respirador, incluso con las pruebas de animales pasadas y con un rendimiento magnífico. Por tanto, reaccionamos prácticamente en un mes y medio, ya teníamos disponible un respirador, y además un respirador de una grandísima calidad, porque tiene prestaciones de respiradores profesionales absolutamente. Bueno, y además es con los recursos a la mano, ¿no? O sea, que... Sí, bueno, hablé con nuestra rectora, nos dio una pequeña ayuda y entonces, pues con nuestras tarjetas de crédito y tal, empezamos a pedir componentes y equipos a casas que te suministraban de forma con mensajería, y nos fuimos a los laboratorios, estuvimos también en el hospital, que nos ayudaron mucho desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, lógicamente, con todos los aspectos médicos del respirador que nosotros desconocíamos, porque nosotros sabíamos la ingeniería, pero no, digamos, la ergonomía. Tenía que tener un equipo de este tipo, y enseguida pues ya tuvimos el primer prototipo desarrollado prácticamente en 2 semanas. En 2 semanas lo teníamos ya desarrollado. Y luego, pues digamos, ya perfilado, terminado, probado, etcétera, pues aproximadamente en un mes. Bueno, mucha labor de equipo ahí, ¿no? Sí. Y con gente muy diferente, además, ¿no? Sí, gente muy diferente y gente muy entregada. Sábado, domingo, hemos pasado muchas noches trabajando sin dormir, tomando café, y bueno, sí, teníamos un objetivo, sabíamos que teníamos que hacer eso, que la sociedad lo necesitaba. Bueno, igual que hicimos otras muchas cosas que pudieron hacer otras personas, ¿no? Porque prácticamente todo el que tenía una impresora 3D pues se puso a fabricar máscaras, protectores, etcétera. Pero ya, digamos, el tema del respirador es una cosa ya más compleja y más especializada, ¿no? Por tanto, prácticamente fueron unos meses de no parar. Llevando equipamiento a hospitales, a centros de salud, a residencias de mayores, de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Sí, ya te digo, fue una cosa tremenda, de no parar. Sí, fíjate que además, pues tú lo piensas así y dices, bueno, pues qué estrés y qué horror, ¿no? Pero yo lo pienso desde el punto de vista de los que en un primer momento nos tuvimos que tener que quedar en casa, ¿no? El estrés que pasamos de decir cómo ayudamos, ¿no? Qué bueno también tener como esa vía, ¿no? Y esa posibilidad de al menos saber que estás haciendo lo que puedes, ¿no? En cada momento. Sí, yo siempre he dicho que las universidades, por supuesto, somos muy necesarias, pero somos muy gravosas económicamente hablando para la sociedad. Me refiero a las universidades públicas, por supuesto. Y que, por tanto, la sociedad tiene todo el derecho a que nosotros le ayudemos cuando lo necesitan, y que al menos haya un retorno desde la universidad hacia la sociedad para, de alguna forma, justificar los recursos económicos y el esfuerzo que hace la sociedad para mantener las universidades públicas. Y en ese aspecto, ese retorno, esa transferencia, ese emprendimiento, como tú le llamas, pues ha sido una máxima nuestra, de nuestro grupo, desde siempre. Bueno, pues otra forma, ¿no? de vivir la pandemia, y además yo creo, bueno, pues una que puede inspirar mucho, ¿no? a las reacciones que podemos tener en momentos de crisis. Mira, déjame que, repasando tu currículum, ¿no? Veía pues que empezaste como ingeniero técnico industrial en la Universidad de Sevilla y luego hiciste físicas, ¿no? Y en los 2 casos tuviste el mejor expediente de la promoción. Y yo me pregunto, claro, la inteligencia ahí se supone, es verdad, ¿no? Pues y además las ingenierías tienen por lo que tienen y necesitas un conocimiento abstracto, espacial, ahí hay una inteligencia lógica que está claro. Pero en ser el primero, ¿no? En las promociones, ¿cuánto crees tú que hay de inteligencia
pero de trabajo y esfuerzo y también de motivación, ¿no? ¿Y cómo ves tú ahí el equilibrio? O sea, porque muchas veces la gente es inteligente pero no llega a cosas, ¿no? Entonces, ahí en tu equilibrio, esfuerzo, motivación, ¿cómo ves? ¿Qué papel juega la motivación, ¿no? ¿Cuánto crees que hay de eso en tu posibilidad de ser primero en dos campos, bueno, pues que son complicados, ¿no? Bueno, afortunada o desafortunadamente yo nunca me pude dedicar solo a estudiar. Desde muy Además. pequeño, sí, desde muy pequeño tuve que trabajar, entonces yo tenía una gran motivación por estudiar y no perdía ni un segundo y digamos, absorbía conocimientos con absoluto interés y con absoluto deseo, ¿no? Nunca me planteé ser primero, pero bueno, eso es una consecuencia imagino que del trabajo, ¿no? Y claro, cuando tenía huecos que no estaba trabajando, depende de los turnos que tuviera, hay veces que trabajaba de noche y de día pues tenía que estudiar y otra vez al revés, pues para mí era ilusionante, era una satisfacción absoluta coger los libros y estudiar, me encantaba. Bueno, entonces ahí es la curiosidad, ¿no? Quizá, más que incluso que la motivación o que el esfuerzo, ¿no? La curiosidad de saber. Pues, y luego has estado hablando, ahora me has hablado, bueno, pues desde que empezamos a hablar, nos has hablado mucho de tu equipo. Y tú, a lo largo de tus casi 30 años, ¿no? De trayectoria, pues un poquito más. En la universidad, bueno, y fuera de la universidad también. Tengo 33 años en la universidad. 33 años, ¿no? Has tenido ocasión como de liderar muchos equipos, ¿no? Y de trabajar mucho en equipo y además pues alcanzando también buenos niveles de excelencia, ¿no? En muchas cosas, pues en las facultades, creando nuevos planes de estudio, los doctorados, ¿no? Con sus menciones de calidad, las cosas que has puesto en marcha. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees tú que son las características de los equipos exitosos, ¿no? Lo primero que hay que dejar constancia es que hoy en día nadie es nada, permíteme que te lo diga así, si no tiene un buen equipo alrededor. Me refiero digamos, hacer cosas destacables, ¿no? Que la sociedad las pueda ver como sui generis, como únicas, como de interés, ¿no? A eso me refiero. Tú necesitas un equipo y tu equipo es absolutamente fundamental, necesario y muy importante. Hacer equipos no es fácil. Hacer equipos no es fácil. La gente piensa que hacer equipos es hacer amigos y eso es otra cosa. En un equipo puede haber gente trabajando que no sean amigos. No pasa absolutamente nada. Es decir, el trabajo y la línea, digamos, que perfila el trabajo diario es una cosa y la amistad es otra. Si se está en equipo y se tiene amistad, pues todavía mejor, ¿no? Digamos, ya tienes otra baza que te ayuda, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es crear líneas, perfiles, de modo que todo el mundo tenga claro el qué, el cómo y el cuándo. Es decir, todo el mundo tiene que saber pues, cómo se trabaja y con total libertad hay que tener claro que, por un lado, nadie debe estar en un equipo a disgusto. Quiero decir que tiene que haber la total libertad para estar o no estar y que todos los días, todos los del equipo aprenden de todos los del equipo. Tiene que haber una interrelación continua entre todos porque la última persona que llegue, la más joven, la más junior, pues te puede dar una lección o te puede dar un consejo, a lo mejor sin quererlo, pero que inmediatamente tú te das cuenta de que hay una aportación ahí. Por tanto, en lo que tiene que haber un equipo, evidentemente tiene que haber una figura que dirija y que sea un poco la cabeza del equipo, pero desde luego todos los miembros son absolutamente necesarios y tienen exactamente la misma importancia. Es más, yo en algunas líneas de investigación prácticamente me dedico a hacer marketing, porque no tengo tiempo de estar en el laboratorio. Luego, si yo no tuviera bien organizado esos laboratorios con personas responsables y otras que dependen de esas personas responsables, evidentemente los resultados nunca llegarían. Bueno, pues está ese elemento de la delegación, ¿no? El saber depositar la confianza, ¿no? en las personas que están en el equipo, ¿no? Por lo que veo. Y también esa idea de garantizar que todo el mundo gane participando en el equipo, aprendiendo, ¿no? Porque después de todo, la gente que nos dedicamos a esto, una motivación intrínseca
en casi todo lo que hacemos es aprender, ¿no? Aprender a hacer cosas. ¿Tú cómo ves ahí el papel del líder, ¿no? Bueno, el concepto de equipo tiene que ser un concepto absolutamente holístico, sin duda. Es decir, la suma de las partes no puede ser mayor que el conjunto. Luego, cuando tú consigues eso, funcionas como un sistema. Entonces, eres un sistema que, digamos, tienes tus entradas, tus inputs y tienes tus salidas. Y ahora lo que tú necesitas es un controlador. Me estoy yendo al ámbito de las máquinas, ¿no? Bueno, pues ese controlador, como se le suele decir, director o jefe o investigador principal, pues es un poco el que hace esa labor de control. No control desde el punto de vista de ver lo que hace cada uno, controlar horarios, etcétera, sino una labor de dirección, de poner, digamos, en valor todas las partes del conjunto para que funcionen de forma unida y con un concepto absolutamente holístico. Entonces, bueno, pues el ser líder normalmente recae en personas, digamos, que tienen la mayor edad por cuestiones lógicas, pero en mi caso ha sido porque prácticamente todo mi equipo se ha formado conmigo, han hecho las tesis doctorales conmigo, ya van muchas tesis doctorales dirigidas y muchos de ellos y de ellas pues le ha parecido bien quedarse a trabajar conmigo. Y esa es un poco la labor que hago de líder. Pero en este momento yo tengo el grupo de investigación completamente estratificado, y cuando digo estratificado me quiero referir a organizado, donde cada doctor y doctora es un jefe de laboratorio y luego tiene un número de personas que trabajan con ellos o con ellas. Y digamos, yo estoy en otro nivel más de supervisión, porque evidentemente sería imposible con 13 laboratorios que tenemos y la cantidad de líneas de investigación que tenemos abiertas que yo pudiera estar a pie de campo con todos. De hecho, yo ya no dirijo tesis, digamos, solo como doctor, ya lo que hago es codirigir. Y fundamentalmente hago labores más de aconsejar, de poner mi experiencia en la tesis doctoral, pero el trabajo de campo ya lo llevan otras personas de mi equipo, no podría ser de otra forma. Bueno, pues eso que no, como que importante, ¿no? Repartir el juego para que realmente no se produzcan cuellos de botella, ¿no? Y también agotamientos innecesarios cuando se puede aprovechar la potencialidad de todo lo que hay alrededor. Pues sí. Fíjate que también leyendo tu currículum, ¿no? Pues se ven ahí como dos líneas muy claras. Se ven muchas ramas, ¿no? Pero hay como dos troncos fuertes y potentes. Uno es la robótica, que es tu campo de especialidad. Y luego, otra cosa que destaca es pues, toda la cantidad de proyectos de innovación docente, ¿no? y de calidad. Es decir, como que se nota ahí como una gran preocupación por la enseñanza de la ingeniería, ¿no? Entonces, yo pensaba, pues qué dos campos con cuánta influencia el futuro, ¿no? Tanto la robótica hoy por la capacidad que tiene de prefigurar nuestros sistemas de producción, de comunicación, de muchísimas cosas, ¿no? Y luego la enseñanza de ingeniería, ¿no? Que es como la enseñanza de los que hacen, ¿no? Y de los que proyectan futuro, ¿no? Bueno, pues si te parece, me gustaría que fuéramos un poquito a esta primera, ¿no? Primero a la robótica y este trabajo que tú haces con los RPAs o los drones o los sistemas tripulados a distancia o como quiera que se llamen desde el punto de vista especializado, ¿no? Y bueno, pues ahí llevas como una gran trayectoria, ¿no? Trabajando en sistemas, dispositivos aéreos no tripulados, no sé cómo los llamáis, ¿no? ¿Qué campo, no? Es hacer aviones, ¿no? Sí. Bueno, a ver, respecto del tema docente, llevas razón en que siempre me ha preocupado mucho, pero me ha preocupado desde el amor, quiero decir, del absoluto enamoramiento que he tenido por la docencia. De hecho, yo no soy, digamos, universitario de pedigrí en el sentido de haber terminado la carrera, quedarte en un departamento, hacer doctorado. No, yo vengo de la empresa privada, ¿no? Entonces, yo renuncié, bueno, creía que había renunciado a muchas cosas cuando me vine a la universidad, ¿no? Sobre todo a nivel de emolumentos económicos, ¿no? Pero ha habido otras cosas que me han llenado mucho más mi vida y fundamentalmente
me pasó un poco como a San Pablo, ¿no? Yo me caí del caballo, vi la luz y evidentemente dije, no, yo lo que quiero es ser profesor. Y entonces pues dejé una multinacional muy importante en Madrid en los años 80 y me vine a ser profesor, empezando por abajo, por ayudante de escuela universitaria, que era lo que había entonces, y a partir de ahí pues mi vinculación, mi enamoramiento, mi compromiso con la docencia ha sido muy grande y de hecho ya hemos comentado algunas veces que la docencia ha evolucionado de forma tremenda en estos últimos años y cada vez lo está haciendo más porque la sociedad cada vez cambia más rápido. Y respecto al tema de la robótica, que es lo que me comentaban, los sistemas aéreos pilotados de forma remota, bueno, este es un campo absolutamente apasionante y muy importante y que va a generar una enorme capacidad de transferencia de tecnología a las empresas y va a crear nichos de trabajo enormes. De hecho, tenemos que pensar que la aviación, el camino que lleva es a que dentro de unos años, pues los aviones, primero obviamente los de mercancía, pues no llevarán el piloto embarcado. Luego serán aeronaves que volarán, entre comillas, solas. Cuando digo solas me refiero a que el piloto estará en tierra, no estará en la aeronave. Y ahí en la Universidad de Huelva hemos sido muy emprendedores nuevamente, ¿verdad? Sí, sí. Hemos sido muy emprendedores porque hemos puesto en servicio el primer máster de Europa en sistemas aéreos pilotados de forma remota, que se imparte desde el año 2015. Y además hemos sido muy emprendedores porque el máster lo hemos hecho con las empresas. No hemos hecho un máster solo universitario. La universidad es el soporte, obviamente, académico y de calidad del máster, pero este es un máster por y para las empresas. De modo que tenemos más de 30 empresas en el máster y cada año cambiamos el plan de estudio conforme las empresas necesitan. Porque todos nuestros alumnos, prácticamente el 100%, salen ya colocados del máster, en tanto en cuanto casi la mitad del máster lo hacen en las empresas, no en la universidad. De modo que las empresas vienen al máster a vender sus productos, sus proyectos de investigación, etcétera, y a convencer a los alumnos que se vayan a sus empresas. Fíjate cómo será la competitividad, que cada alumno elige 3 empresas. Fíjate. Y de esas 3 tiene garantizado que va a una, pero las elige él. No eligen las empresas a los alumnos. Bueno, eso es una maravilla, ¿no? Y además, menudo enfoque también, ¿no? Es como cambiar las cosas, como que el talento tenga oportunidad de elegir el nicho de desarrollo y no al contrario, ¿no? Claro. Y mira, yo tengo una curiosidad, porque no hago más que oír hablar de él, pero no termino de encajar y ubicar, ¿no? ¿Qué es esto del proyecto Zeus, ¿no? Y que está por aquí dando vueltas y que llevamos como muchos años, ¿no? Yendo a hablar del proyecto Zeus y que parece como que es un proyecto de mucha envergadura y que podría tener impacto, ¿no?, en esta provincia, pero ¿qué nos podrías contar de este proyecto? Pues nuevamente emprendimiento. Vamos nuevamente por ahí. Sí, Zeus pretende ser un puerto aeroespacial en Huelva, dedicado fundamentalmente a sistemas aéreos pilotados de forma remota. Y digo aeroespacial porque ya se están desarrollando, voy a utilizar la palabra drones, que creo que la gente lo va a identificar mejor. Se están desarrollando drones para volar, digamos, a unas alturas muy próximas a lo que sería pues, la atmósfera terrestre, el final de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, se está hablando de poner en valor, desarrollar sistemas satelitales suborbitales. Porque lanzar satélites al espacio es muy caro, tiene todavía muchos riesgos. Recuerda que hace unos días España ha perdido un satélite en el que había invertido 300 millones de euros. Entonces la idea es tener satélites, entre comillas, volando, pero no exactamente en el espacio, sino en órbitas, digamos, por debajo de las órbitas espaciales, de modo que se puedan recuperar de forma fácil. Eso es la nueva apuesta que hay de desarrollo de drones y que nos dará, entre otras cosas, unas capacidades de comunicaciones enormes. Acabarán las antenas en los edificios y todo este tipo de cosas. Tened en cuenta que con un sistema de esto podíamos cubrir, con un solo sistema podíamos cubrir la mitad de Andalucía en todo lo que necesites de telecomunicaciones. Eso quitaría cientos de miles de antenas. Bueno, te podría contar muchas cosas sobre esto. Claro, bueno, no, pero estoy pensando, ¿no?, en el impacto
ambiental, ¿no? En el sentido de que podríamos reducir mucha materialidad ahí, ¿no? Claro, sobre todo porque lo más bonito de todo esto es que para conseguir estos sistemas solo se puede hacer con energías renovables. Ajá. Estaremos hablando de grandes veleros volando en subórbitas cuyas velas serán de paneles solares. Uh-huh. A mí, fíjate que me parece apasionante, ¿no? Y pienso mucho en toda esta potencialidad de toda esta tecnología, ¿no? Y también, bueno, pues en potenciales riesgos, ¿no? ¿Tú cómo ves ese balance ahí, ¿no? De potencialidad y riesgos, ¿no? ¿Cómo lo evalúas o cómo lo ves, ¿no? En este contexto, ¿no? Bueno, los riesgos, no sé si te refieres a riesgos de tipo ético o riesgos claro, de tipo... sí, bueno, riesgos en general, o sea, están los riesgos éticos y están pues los riesgos en los que nos podemos encontrar, ¿no? Utilizando tecnologías que en un momento dado se nos pueden ir de las manos, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Cómo lo evaluáis vosotros, ¿no? Desde donde estáis, ¿no? Aquí hay un problema que digamos que no se le está prestando la atención debida, que es que la normativa va por detrás de la tecnología, ya va muy por detrás. Entonces siempre está la dicotomía de decir, paramos la tecnología porque no tenemos normativa, la normativa primero y la tecnología después. Eso es muy complicado, sobre todo porque estamos hablando de países con normativas y con regímenes políticos muy diferentes y por tanto es muy difícil llegar a una solución global. Eso es lo primero. Por tanto, lo más importante son los códigos deontológicos que tienen cada centro de investigación. Nosotros tenemos el nuestro y otros tendrán el suyo y habrá algunos que no tendrán ninguno. Evidentemente, eso nos puede llevar a riesgos. Estamos viendo con la pandemia lo débil que es la humanidad. Siempre estamos pensando que el fin del mundo van a ser bombas atómicas o que vamos a chocar contra un meteorito o cosas de este tipo, ¿verdad? Bueno, digo el fin del mundo, digo el fin de la humanidad. Y hay cosas aparentemente muy simples, un virus tan si me permite la expresión, tan poco peligroso, intrínsecamente hablando, como este, y fíjate lo que está originando. No te quiero decir ya si estuviéramos hablando de otro tipo de virus, ¿no? Por tanto, por un lado, ahí hay un problema. Después, otro problema que la gente que trabaja en el campo de la robótica se plantea muchas veces, bueno, la gente, digamos, que nos ve trabajando en el campo de la robótica se plantea muchas veces, es el miedo a los robots, ¿no? Ahí hay dos miedos. Por un lado, un miedo que parece que son máquinas que te van a quitar el trabajo. Exacto. Y por otro lado, parece que son máquinas que en un momento dado pueden ser tan humanas que nos generen problemas, ¿no? En cuanto a lo del trabajo, yo tengo una máxima en el trabajo. No soy especialista, obviamente, en derecho del trabajo ni en todos los aspectos sociales del trabajo, pero yo siempre digo que el trabajo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Tan clara como que los países más industrializados del mundo, los que tienen más robots y los que tienen más tecnología, son los que tienen menos paro. Consecuentemente, si estamos hablando, por ejemplo, de un país como Corea, que tiene más habitantes que España, y sin embargo prácticamente allí no hay paro. Por tanto, no se debe identificar o no se debe de ver como un enemigo la tecnología del trabajo. Lo que sí tenemos que hacer ver a la gente es que el trabajo que se hace hoy en día se tiene que ir transformando conforme el trabajador va cumpliendo, digamos, su periodo de vida laboral. Ya esos trabajos de entrar en una fábrica con 20 años y jubilarte con 64 o 65, esos acabaron. Necesariamente tienes que irte adecuando y tiene que ir cambiando con la tecnología que cada vez va más rápido. Y en lo que tiene que ver con la robótica, siempre hay una especie de identificación del robot con el ser humano. Quiero decir, cuando se habla de robot, todo el mundo está pensando en un cacharro metálico con aspecto humano, ¿verdad? Y esto es de hace muchos años. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora la maravillosa película de Freelance, Metrópolis, ¿no? Donde Ana, la mujer robot, pues ya sabes que la hizo un científico para que liderara a los trabajadores en la rebelión, ¿no? Pues Ana tenía forma de mujer, aunque era un robot, ¿no?
No digamos ya, por ejemplo, si te vas a escenas de, no sé, se me ocurre de Blade Runner, donde el replicante pues es una persona, ¿no? Es decir, esa película con los diálogos tan maravillosos, cuando el replicante toma conciencia de que se va a morir a los 4 años y todos los recuerdos que tiene en la cabeza, ¿verdad? Los va a perder, ¿no? Entonces, esa identificación del robot con el ser humano, pues es un poco lo que da más miedo, ¿no? Sin embargo, eso no es lo más importante, o lo que debería de dar más miedo o no dar miedo. Lo más importante es las formas, digamos, no robóticas de desarrollo que se están llevando a cabo hoy en día en el ámbito de la inteligencia artificial. Es decir, lo que verdaderamente va a cambiar la humanidad y la está cambiando ya hasta unos límites insospechados es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, durante esta década, antes de llegar a 2030, bueno, yo calculo que antes de 2025 la inteligencia artificial superará a la mejor filóloga haciendo traducciones. Eso es seguro. Igualmente, habrá máquinas que harán comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato. Y eso lo vamos a ver en esta década, ¿no? Probablemente a finales de esta década, pues todos los camiones ya sean conducidos por máquinas, no llevarán choferes, ¿no? Después de eso, pues la inteligencia artificial escribirá bestsellers. Y probablemente en torno a mediados de este siglo, pues la inteligencia artificial hará la mejor cirugía del mundo, mucho mejor que el mejor cirujano, ¿no? Y seguramente después de eso, pues hará sus propias investigaciones científicas y probablemente terminemos con máquinas haciendo máquinas. Y seguramente todos estaremos conectados a una máquina. Yo probablemente eso no lo vea, pero mis hijos y probablemente mis nietos, si tengo alguno, pues lo verán. Es decir, todo ser humano estará conectado a una máquina. Ya en cierto modo estamos conectados de una u otra forma al concepto de nube, pero formalmente nuestro cerebro estará repartido entre la máquina y la persona. No quiere decir que esa máquina sea física, puede ser una máquina que no veamos, pero sí estaremos permanentemente conectados a ella a nivel sensorial. En cierto modo ya somos, ¿no?, medio cyborgs, ¿no? Que ya hay esto, y además eso, bueno, la cuestión es cómo gestionamos, cómo manejamos y también cómo reinventamos la humanidad, ¿no? Porque desde el momento en que estamos transfiriendo a las máquinas parte de nuestras capacidades, ¿no? Esto del cerebro externo, ¿no? Y parte de, incluso, bueno, pues gran parte de nuestra sensibilidad la estamos delegando de algún modo, pues a lo mejor eso, bueno, a lo mejor no, sin duda, ¿no? Pues eso es un súper desafío desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Para decir, bueno, ¿y entonces qué va a ser humano? Porque si los robots, la inteligencia artificial escribe libros, ¿no? Muchos hablan del arte, ¿no? Como que nos podríamos acabar refugiándonos en el arte, por un lado, y por otro lado, bueno, pues también se habla de la empatía, ¿no? De todavía esa posibilidad que tenemos de manejarnos a nivel intuitivo, ¿no? Que es más complicado que la inteligencia artificial, aunque pueda replicar, ¿no?, de algún modo o imitar, pues como que viva. Entonces, bueno, eso es un súper debate y que, bueno, pues no nos va a quedar más remedio que afrontar, ¿no? A medida que evoluciona la tecnología, como dices. Pues me gustaría volver un momentito al tema de la docencia, ¿no? Que dices, bueno, es que yo soy un enseñante, es que me gustó, ¿no? O sea, quiero, y al final mi definición y cómo me quiero definir es como profesor. Y has participado en muchos proyectos de innovación docente y has desarrollado estos laboratorios para que los estudiantes puedan trabajar remotamente, ¿no? Desde los lugares en los que quieran para, bueno, pues también pues, con la robótica, ¿no? Pues que puedan trabajar a distancia desde algún lugar. Has desarrollado muchas metodologías y muchos procedimientos nuevos, ¿no? Has innovado mucho ahí. Y la docencia dices que te preocupa mucho. Y mi pregunta para ti aquí es, en la docencia, en este futuro que nos pintas, ¿no? ¿A qué crees que podemos aspirar, ¿no? Incluso antes de esa tengo otra un poquito más concreta, que es ¿por qué las mujeres no estamos atraídas por las facultades de ingeniería o no tanto, aunque cada vez más afortunadamente? ¿Y
¿qué crees tú que podrían hacer esas facultades para atraerlas, ¿no? De algún modo? Son como dos cosas. Esta primera, que es más concreta, y la otra, que es más de futuro, que es ¿y a qué te crees tú que podemos aspirar, ¿no? En la docencia? Una vez que la hayamos incluido y ya estemos todos y todas. A ver, el tema de la docencia hay un aspecto muy importante que requiere un esfuerzo grande por parte del profesorado. Y es que los alumnos, cuando llegan a las aulas, son el reflejo de una sociedad. Por tanto, necesariamente tenemos que amoldar lo que hacemos a lo que la sociedad demanda. Las motivaciones que tiene un chico o una chica hoy en día son completamente diferentes a las que se tenían hace unos cuantos de años, no hace falta irse muy lejos. Es más, hoy los chicos y chicas son seres digitales, permíteme la expresión. Si son personas que han nacido y se han criado en lo digital. No es, por ejemplo, como mi caso, que es algo a lo que yo me tuve que acoplar con mejor o peor suerte. Ellos son digitales de nacimiento. Consecuentemente, tienen unas destrezas y unas capacidades increíbles para desarrollar muchas cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Yo, cuando estoy en clase con mis alumnos, yo renuncio a enseñarles cosas porque ellos las hacen mejor que yo. O sea, mis alumnos en clase están permanentemente conectados. Me encanta que lleven el móvil, que lleven el portátil y estén todo el tiempo conectados. Y yo lo único que creo que puedo hacer mejor que ellos, seguramente por mi edad, es ayudarles y enseñarles a pensar. El resto de cosas la tienen resuelta en Internet. Es absurdo enseñar una fórmula o que se aprendan de memoria un texto. Lo tienen todo en Internet. Por tanto, yo hago un poco de controlador, de conductor. Y me encantan que las clases no tengan, digamos, un guión preestablecido. Me gusta la espontaneidad y me gusta que me hagan preguntas, pues no sé, del automatismo de la lavadora o por qué el control pressure del coche funciona como funciona, etcétera, etcétera. Quiero decir, quiero que aprendan cosas de la vida, de las cosas que a ellos les interesan, no de fórmulas y digamos, aburrirlos con cosas que es que no les llaman la atención. Es que los chicos hoy son diferentes. No se sienten atraídos por esas cosas. Por tanto, les puedes enseñar lo mismo, incluso más, pero utilizando otra metodología, la que ellos quieren, la que ellos requieren y la que ellos necesitan. Y después, en lo que me decías de las chicas, la solución no está en la universidad, hay que empezar antes. Nosotros tenemos un programa de chicas, de niñas, con ciencia, que llevamos a cabo con profesoras, doctoras, investigadoras de mi grupo de investigación y con empresas de España, donde hacemos una labor de proselitismo en niñas, pero hay que hacerlo a edades muy jóvenes. Que si no lo haces a edades jóvenes, no, parece que es muy difícil que tú despiertes inquietudes y que ellas comprendan, porque claro, el problema, Blanca, está en que cuando, digamos, se crean directrices formativas en las niñas, no tienen todavía la edad suficiente como para tener la capacidad para razonar sobre el asunto y que las decisiones que tomen sean perfectamente estudiadas y razonadas. Entonces se van creando, digamos, una especie de vehículos curriculares, digamos, por antonomasia, por costumbre o porque suele ser así, etcétera, etcétera. Y al final las chicas se encuentran ya con una edad cuando ya sí son capaces digamos, de decidir lo que quieren de verdad, pero que, digamos, no han tenido esa formación a lo largo de su vida académica. Me estoy refiriendo fundamentalmente a primaria, secundaria y lo que tiene que ver bachiller o con formación profesional superior, ¿no? Ya están un poco inclinadas para lo típico, que si la salud, etcétera, etcétera, ¿no? También habría que preguntarse por qué hay chicos que estudian menos enfermería o este tipo de cosas. O sea, que las inclinaciones están por ambos lados, ¿no? Pero sí es verdad que en este momento hay que hacer una gran labor por incorporar a la mujer a la ciencia y sobre todo a la ingeniería. Yo te puedo decir con la mano en el corazón que las mujeres ingenieros que tengo en mi grupo de investigación son increíblemente buenas. Seguramente porque eran muy pocas las que se atrevían en el bachiller a decir yo voy a estudiar una ingeniería, ¿no? Y que cuando estaban en la escuela de ingenieros pues había 50 chicos y una chica o dos chicas. Yo muchas veces hay cursos donde no he tenido chicas en clase, ¿no? Lo cual evidentemente es una aberración porque no refleja
en lo que debería ser la sociedad, ¿no? Y sobre todo por las capacidades que tienen las mujeres, que yo, en este caso, lo que vivo en mi grupo de investigación, pues están, sin lugar a dudas, al nivel de la de los hombres, pero si me apuras un plus más, porque requieren un sobreesfuerzo, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, estamos entrando como en el último cuarto de hora del café. Si alguien tiene una pregunta para José Manuel Andújar, es el momento de hacerla. Si no, yo tengo alguna más. Mira, Fernando Monsalvete dice que le gustaría hablar. Pues venga, adelante, Fernando. Si quieres hacer alguna pregunta a José Manuel o algún comentario, pues es el momento. Buenos días, ante todo. Encantado de participar en estas charlas, que las veo importantísimas. Debería haber más difusión, lógicamente. Pero yo en concreto conozco a José Manuel Andújar, aparte de decir, por el proyecto de investigación que lleva a cabo su grupo, que creo que es el gran desconocido por Huelva, de proyectos tan importantes como el Abrao, del proyecto CEU, del proyecto, por ejemplo, con el que yo he colaborado, que es el proyecto Shaki, con interconectas de una pila de hidrógeno. Es decir, referencias muy importantes que no las ponemos en valor, esos grandes proyectos, ¿no? Y sobre todo hacer una reflexión también por el tema de los robots colaborativos. Hay una empresa aquí en Huelva que se llama Neobotic, que trabaja los robots colaborativos. Y son trabajadores, no viene a suplantar a un trabajador, viene a colaborar y ayudar a ese trabajador. Es decir, que no pensemos en que los robots nos van a suplantar. Eso es imposible, de momento. Y sobre todo, quedarme con dos cosas que él ha dicho que son muy interesantísimas. La normativa va muy detrás de la tecnología, es decir, en este país. Y otra, referente a lo que tú has comentado de las mujeres, por desgracia, porque son magníficas, yo creo que son más eficientes que los hombres. Y digamos que esto es, los alumnos son el reflejo de nuestra sociedad. Es decir, hasta que no evolucionemos por parte de nuestra sociedad, esa demanda que hacemos tan importante de las mujeres en la ingeniería, creo que por ahí va el camino. Por ahí va el camino. No por falta de ganas, es por muchas veces la familia es la que dice, hija mía, te vas a dedicar a esto. Es decir, proyecto muy interesantísimo dentro de la Universidad de Huelva, grupo de investigación potente, el proyecto CEU, que está en el aire ahora mismo, con el que he colaborado, el proyecto CEU, un proyecto muy interesantísimo en la provincia de Huelva para su desarrollo socioeconómico. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Fernando. No sé si alguien de la sala tiene alguno más o también por el chat le podemos hacer la pregunta si no quiere tomar ahora mismo la voz o no tiene micrófono o... Bueno, yo si acaso pues sigo conversando mientras, ¿no? Con José Manuel, que hay como otros dos elementos ahí. Uno que tiene que ver con la educación, ¿no? Ya que estábamos con ello, pues la integración de las mujeres, el reflejo de la sociedad, todo esto. A mí me consta que tú has defendido muchas veces la idea de la educación integral, ¿no? La idea de que hay un falso debate, ¿no? Entre lo científico-técnico y las humanidades, ¿no? Tu campo es la ciencia, la tecnología y es donde te desenvuelves, pero a mí también me consta que, bueno, pues que eres un gran lector, que te interesa mucho la historia, por ejemplo, y que defiendes, bueno, pues que la educación debería ser integral, ¿no? ¿Cómo imaginas que se podía...? Pero, sin embargo, tenemos universidades con campos muy especializados, ¿no? Y con departamentos que son casi silos, ¿no? ¿Cómo imaginas tú que pudiéramos hacer las cosas de forma que fuéramos capaces de que la gente de humanidades supiera de robótica, algo, no fuera especializado ni especializada en robótica, y que la gente de la robótica y de las ingenierías estuviera, bueno, pues más consciente, ¿no? Del papel de las humanidades? ¿Eso cómo lo ves, no? Bueno, ahí ha habido, por mi parte, siempre una gran preocupación, es cierto lo que dicen, ¿no? No se puede deshumanizar ni la ingeniería ni la ciencia, al contrario, hay que humanizarla. No solo por la cercanía a la humanidad, que no quiero decir eso, sino por la cercanía a las humanidades, que es otra cosa. La enorme carencia que tienen muchos científicos y muchos ingenieros que con los que he podido tratar, que son personas que hablan continuamente con acrónimos
y te vas a tomar un café y solo hablan de su campo del saber, es súper aburridísimo, no tienen temas de conversación, etcétera, etcétera, pues eso es un indicativo de que te mueves en un círculo muy cerrado, muy aislado, y evidentemente tienes una falta enorme de conocimiento que desde mi punto de vista son necesarios para las personas, ¿no? Es decir, el hecho de escribir un buen artículo científico, por ejemplo, pasa por saber escribir. Y hay mucha gente que realmente no sabe escribir, o sea, dicho de esta forma, ¿no? No digo ya que sea capaz de hacerlo en inglés o en español o en ruso, es que no saben escribir, no se saben expresar. Yo hay muchas pruebas que le hago a mucha gente, que es, le doy un papel en blanco y un bolígrafo y le digo, escríbeme en 6 líneas pues lo que haces o cualquier cosa. Y no lo saben hacer, no lo saben hacer. Eso ocurre pues porque no se lee lo suficiente. Cuando yo estoy con amigos o cuando estoy fuera de los laboratorios, yo jamás hablo ni de electrónica, ni de robótica, ni de nada de esto. Yo hablo de política, de historia del arte, de historia, de sociedad, digamos, de cosas que para mí son las que enriquecen a las personas, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que tener una estructura curricular mucho más anglosajona. Es decir, el concepto anglosajón digamos, de aprender cosas generales y la especialización viene después, estaría bien. Esto antes se hacía también en España y no que ahora desde el primer curso ya estamos hablando solo de cosas específicas, con lo cual se pierde una parte muy importante de la formación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, digamos, la primera carrera que hice, que había un profesor de química, don Carlos Vilches, que una de las clases de la semana pues la dedicaba a historia de la ciencia. Entonces, no nos explicaba ni enlaces covalentes ni nada, se dedicaba a contarnos cosas de historia de la ciencia. A mí me encantaba. Claro. O sea, a mí me encantaba, ¿no? Igual que te digo eso, te puedo decir otras cosas, ¿no? Que es fundamental. Es decir, vamos a producir un corte en la sociedad que es perjudicial, porque eso lo que hace, digamos, es dividir a la gente. Y eso es un problema. Eso es un problema. Sí, pues me alegro de que nos hagas esta reflexión en voz alta, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos es pensamiento sistémico integrado, ¿no? Y que seamos capaces de ver las cosas desde todos los puntos de vista. Y claro que sí, después pues hay elementos más especializados, ¿no? Pero esa especialización, si se pierde dentro del marco del conjunto, ¿no? De a dónde vamos o qué queremos, pues tiene sus problemas. Y por otro lado, que la gente que está reflexionando, o se supone, ¿no? Que pues estoy hablando de la filosofía, estoy hablando de la literatura crítica, estoy hablando que esta gente no tenga conocimientos de elementos que están prefigurando el mundo de la forma que le están prefigurando, ¿no? Pues eso, pues como la robótica que estamos diciendo, ¿no? Pues también es preocupante, ¿no? Porque se está haciendo una reflexión sin ese contenido y se puede estar generando un contenido sin esa reflexión, ¿no? Entonces, quería hablar contigo de esto porque yo sabía, ¿no?, que tu visión tenía mucho que ver con esta integración. Y luego hay otro campo en el que tú trabajas y ya estamos terminando. Aquí hay un comentario de Manuela Mora Ruiz, no sé esta señora quién es, pero dice que totalmente de acuerdo, desde la docencia a la investigación a la transferencia tiene que haber multidisciplinaridad o no habrá verdadero avance en el conocimiento ni de la sociedad, ¿no? Pues sí, gracias Manuela, eso comentábamos, ¿no? Que tenemos que cambiar el planteamiento, tenemos que ser capaces de hacer esto. Eso sí que sería un intraemprendimiento universitario, ¿no? Pero además, perdóname Blanca, es que lo tenemos resuelto. O sea, está resuelto. ¿Por qué digo que está resuelto? Por ejemplo, en ingeniería, el máster de ingeniería de industriales, por ejemplo, es un máster de 2 años, donde se repiten muchos conocimientos que se han impartido en el grado. Porque la vertebración del plan de estudios pues, se ha hecho de una forma muy especializada desde primero. Realmente la especialización podría haber llegado, por ejemplo, en el propio máster, con lo cual, si no los 4 años anteriores, al menos los 2 primeros, sí dar una formación más multidisciplinar.
porque eso enriquece muchísimo. Muchísimo, sí, ahí yo creo que eso nos lo tenemos que proponer y tenemos que acabar la siguiente década, ¿no? Habiendo resuelto esto, ¿no? Son de estos desafíos que nos tenemos que poner. Mira, yo estoy ahora como muy centrada, y por esto te pregunto, ¿no? Con toda esta la cuestión de la transición socioecológica, ¿no? Y el cambio, cómo y de qué manera podemos cambiar nuestros sistemas sociotécnicos para, de alguna forma, bueno, pues adaptarnos a los desafíos que tenemos, a los desafíos climáticos, a los desafíos de pérdida de biodiversidad, a los desafíos que tienen que ver con, bueno, pues con la limitación de la energía fósil, pues todas estas cosas, ¿no? Yo sé que otro de tus campos, bueno, que está muy relacionado porque todo está junto, ¿no? Pero que hay otro punto de atención en tu trabajo, que es este de la eficiencia y rehabilitación energética, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo, pero y tampoco quería yo profundizar tanto en lo que haces, solo pues sí mostrar que además trabajas mucho en este campo, que te preocupa mucho la eficiencia energética y que también aplicada a la vivienda, pero a la movilidad, a muchos campos. Pero fíjate, para nosotros es como que en el campo de la transición y en el campo del cambio, cuando nos preocupamos del cambio de los sistemas sociotécnicos, hablando de las estructuras de gobernanza, hablando de las mentalidades de las personas, hablando de los sistemas y regulaciones de mercado, todas estas cuestiones, ¿no? Hay como dos polos. El polo de la energía, la tecnología lo va a solucionar todo, y el polo de solo el comportamiento humano puede cambiar las cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo te posicionas o cómo ves tú Bueno, pues debate, ¿no? Voy a utilizar tus dos polos. Hoy en día, y esto es una aseveración, ¿vale? No es una opinión, quiero decir una aseveración basada en estudio y en ciencia, tenemos los recursos renovables suficientes como para que la humanidad deseche por completo los combustibles fósiles. Los tenemos. Vale, pues ahora entro en la otra pata. Para que eso sea posible, si tenemos la tecnología que necesitamos, gobernanza. Claro. Está claro. Si no hay una cosa, no hay la otra. Tenemos que cambiar el mundo. El mundo en el sentido de cómo funciona. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos, que hay que cambiar la gobernanza. Tienen que cambiar las políticas, tienen que cambiar los gobiernos, tienen que cambiar las normativas, tienen que cambiar las percepciones de la sociedad, tenemos que cambiar la educación, hay que educar de otra forma, Yo, cuando he dado muchas conferencias por ahí, por el mundo, ¿no? Siempre digo que una cosa es los recursos renovables y otra cosa es la eficiencia. Y ahora enlazo con la vivienda. Por el hecho de que toda la electricidad de una vivienda sea renovable, no significa que sea eficiente. O sea, que la mejor energía es la que no se gasta. Claro. Por tanto, a pesar de que sea renovable, hay que intentar gastar lo mínimo posible. Eso requiere cosas muy simpáticas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho unas fichas cuando hacemos las rehabilitaciones en viviendas para enseñar a los inquilinos, a los propietarios, a cómo tienen que trabajar con su casa para que sea eficiente. Entonces, tienes que cambiar formas de vida. Porque no basta con que tú pongas una tecnología si la gente no la usa bien. Con lo cual hay una labor ahí pedagógica y también de gobernanza en lo que es la propia vivienda, ¿verdad? Entonces, es un problema, o más que un problema, es un reto absolutamente maravilloso y apasionante, porque es completamente multidisciplinar. Y lo uno sin lo otro no funciona. Sí. ¿Cómo podemos articular? Yo también soy convencida de que esa mitad de camino. Es decir, yo tengo mucha confianza en la tecnología, por un lado, y por otro lado sé que no es suficiente, ¿no? No es una cosa o la otra, son las dos, ¿no? Y cómo y de qué manera podemos articular los diseños de las cosas, ¿no? Para que orienten mejor los comportamientos, pero a la vez hacer que los comportamientos se transformen, pues es un enorme desafío. Fíjate, perdona, Blanca, que termino. Fíjate si es cierto lo que yo te comentaba de las energías renovables y las capacidades que tenemos ya hoy en día en el mundo, que los fondos de inversión en temas de energías renovables más importantes que hay son precisamente de los países de Emiratos Árabes. O sea, los mayores productores de petróleo se han dado cuenta que el petróleo va a dejar de ser un negocio muy pronto. Claro, y que lo suyo es la energía y esté donde esté.
Pues muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos y yo tengo la pregunta final. Y de cara al futuro, ¿cómo te ves? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Más optimista que pesimista, más pesimista que optimista? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo reconozco que soy una persona que tiene mucha suerte porque yo me levanto cada día con ilusión y con retos nuevos. Es decir, jamás me aburro, jamás tengo la cabeza, digamos, quieta y parada, ¿no? Como decía mi madre, que en paz descanse, y siempre tengo un reto nuevo. Es decir, mi madre me decía también que yo me meto hasta en los charcos, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando cosas nuevas, proyectos nuevos. El centro de investigación cada vez es más grande, tiene más gente y, por tanto, cada vez, digamos, tenemos más trabajo. Lo que sí es verdad que ahora, pues, un poco yo estoy reconduciendo, digamos, mi vida laboral, profesional, más a campos, digamos, que requieren más de mi experiencia y del conocimiento adquirido por estos años que de estar, digamos, a pie de campo, pues trabajando con un ordenador o trabajando con un doctorando o doctoranda, ¿no? Pero estoy muy ilusionado. Desde luego me parece que las personas que estamos en la universidad tenemos una suerte enorme de trabajar donde trabajamos porque estamos en una ventana donde estamos permanentemente viendo pasar a la sociedad. Pues aquí lo tienen, señoras y señores, pues a José Manuel Andújar, otra persona de estas charlas café, pues que ha venido a inspirarnos, ¿no? Y a mostrarnos, bueno, pues que hay caminos para hacer las cosas y que hay caminos para hacerlas incluso desde un lugar como Huelva, ¿no? Pues porque el mundo es redondo y todo está en el centro, ¿no? Si bien lo miras, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti por invitarme y a nuestra audiencia. Muchas gracias. Y por la amable y enriquecedora conversación. Bueno, y a todos los participantes, todas las participantes, pues ya saben, las próximas serán el próximo jueves por la tarde a las 5 y el próximo viernes por la mañana. El jueves por la tarde tendremos a Celia Sánchez, que bueno, pues que es una impulsora de una empresa de base tecnológica que se llama Soluciones de Inteligencia Territorial, y el viernes por la mañana a las 10 tendremos a Gustavo Domínguez, que es artista, pintor y empresario y promotor cultural. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Gracias, los comentarios son muy amables en el chat. Muchas gracias, Agustín, Manuela, Fernando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días.